¿Cómo están, queridos hermanos? Quiero saludar a toda la Iglesia Cristiana Casa de Oración, a sus pastores, a todo su liderazgo y a toda la comunidad, y agradecerle que me inviten para compartir este mensaje con ustedes. Saben que es una iglesia a la que apreciamos mucho y cuando estamos allí nos sentimos en casa. Hace unos años atrás, cuando la Comunidad Económica Europea tuvo que redefinir la identidad de Europa, se suscitó un tremendo debate en el Parlamento Europeo y en los medios acerca de si, al definir la identidad de Europa, había que incluir la herencia cristiana como parte constitutiva de esa identidad. Esto pasó hace más de 20 años atrás. Desde allí para acá, en todo el mundo, ha avanzado una era de profundización secular. Y ya estamos hablando, sobre todo en Europa y en otras regiones del mundo, de una era postcristiana. Incluso en América Latina y en Argentina, que son, digamos, regiones, o es una región donde algunos efectos llegan un poquito más tarde de los procesos globales, estamos en medio de una serie de debates en distintos aspectos de la sociedad que ponen sobre el tapete una profundización de una secularización que ya viene de largo, pero que ahora se está profundizando, ¿no? La propuesta de sacar símbolos religiosos de los edificios públicos, leyes que respaldan posturas de minorías que tienen posiciones claramente contradictorias con el pensamiento cristiano. Hay una serie de eventos, factores, procesos que nos hacen pensar que también Argentina y América Latina están ingresando en una era postcristiana. En general, los cristianos leemos estos procesos con un sentido de pesimismo. En general leemos estos procesos con un sentido de angustia, de queja y también de añoranza, de cierta melancolía por unos viejos tiempos donde el cristianismo ocupaba el centro de la escena social. ¿Por qué hago esta introducción a este mensaje? Porque yo quisiera compartir con ustedes hoy el contenido de la octava bienaventuranza de Mateo. En los últimos meses, casi un año ya, en distintos ámbitos estuve compartiendo el contenido de las bienaventuranzas, y en esta etapa de pandemia en mi canal de YouTube van a poder encontrar el desarrollo de las bienaventuranzas anteriores, que lo he compartido en nuestra iglesia local y en otras congregaciones. La octava bienaventuranza va al hueso de esta problemática, va al hueso de la problemática de cómo se para la fe cristiana y por lo tanto la iglesia, los seguidores de Jesús, frente a un mundo que no puede identificarse con el cristianismo, frente a una sociedad que incluso puede llegar a ser hostil al cristianismo. ¿Qué hacer frente a eso? Guerrear y luchar para volver al centro de la escena, replegarnos en nuestras iglesias y escondernos, discutir cada cuestión que nos parezca anticristiana para defender el honor del cristianismo en el mundo. Es interesante que, aunque la mayoría de los cristianos o el pensamiento mayoritario cristiano mira estos fenómenos desde una óptica casi puramente negativa, ha sido el filósofo cristiano, o por lo menos él se entiende como cristiano, Gianni Vattimo, el que ha dicho que en realidad la secularización es un gran proceso de liberación de la iglesia. Que la secularización, que él llama la kenosis de la iglesia en el mundo, tomando aquel concepto de Pablo en Filipenses 2, la kenosis de Cristo, esta es la kenosis de la iglesia. La iglesia es despojada, según Vattimo, de todos sus
sus veleidades de poder, sus veleidades de control, sus veleidades de violencia, y es obligada a despojarse en el mundo, al igual que su maestro, y seguirlo en la debilidad de un mundo para el cual la Iglesia ya no es ni central ni importante. Así que creo que el mensaje de la octava bienaventuranza nos va a desafiar profundamente en ese conflicto que todos los cristianos casi vivimos a diario, en una sociedad que mira o con burla, o con desconfianza, o con temor, o con lejanía, aquello que lleve el título de cristiano, de hijo de Dios, de algo que tenga que ver con la Biblia o con el mensaje de la fe. Pensemos juntos, reflexionemos juntos en este texto extraordinario de las Escrituras y traigámoslo a nuestra realidad para que la ilumine. La octava bienaventuranza de Mateo es una bienaventuranza que está duplicada. Es la única bienaventuranza en la cual Jesús repite el contenido en otros términos. Lo que nos da la pauta de que el tema que trata esta bienaventuranza es un tema central al discurso de Jesús en este texto y en todo el Sermón del Monte. Sabemos que las bienaventuranzas son una introducción al principal sermón del Señor. ¿Qué dice esta bienaventuranza? Los invito a buscar sus Biblias y leer en Mateo capítulo 5, versículo 10 en adelante. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Dice así: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Este texto es muy rico. Aparece primero la declaración habitual en la bienaventuranza, que hace que llamemos así estas declaraciones: macarios, felices, dichosos, bienaventurados. Bienaventurados los que se encuentran en determinadas condiciones, los que están parados en cierto lugar. Dichosos los misericordiosos, ha dicho Jesús. Dichosos los pacificadores. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos los pobres en espíritu. Aquí hay una particularidad con esta última bienaventuranza, que aparece dos veces. En primer lugar, aparece dicha en tercera persona, y los dichosos son los perseguidos a causa de la justicia, y la razón que se da para felicitarlos es que el reino de los cielos les pertenece. A partir del versículo 11 se duplica la bienaventuranza, pero ahora la bienaventuranza aparece expresada en segunda persona. Se le habla al grupo de discípulos directamente y se le dice: ustedes son bienaventurados, ustedes son dichosos. ¿Cuándo? ¿En qué condición? Cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Alégrense y llénense de júbilo. De paso, notemos que la réplica, la segunda, la repetición de la bienaventuranza es mucho más extensa que la primera, ¿no es cierto? La que está expresada en tercera persona, que es más lacónica, como nos tiene acostumbrado Mateo en las bienaventuranzas anteriores. Otra cuestión que tenemos que meditar aquí en el pasaje para comprenderlo mejor es que hay un paralelo entre la expresión del versículo 10, la primera expresión de esta bienaventuranza, en cuanto a que en esa expresión dichosos son los que sufren persecución por causa de la justicia, ¿no es cierto?
Y en versículo 11 y 12, en la reiteración, es por causa de Jesús. Ahí hay un paralelo, ¿no es cierto? Sufrir por causa de la justicia es sufrir por la causa de Jesús. Sufrir por la causa de Jesús es sufrir por causa de la justicia. Ahora, ¿qué justicia es esta? Claramente es la justicia del reino. Ya ha dicho Jesús en una bienaventuranza anterior: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿A qué justicia se refiere? No es simplemente la distancia entre la justicia divina, que sería perfecta y que siempre se cumpliría, y la humana, que es torpe, que no llega a sus objetivos, etc. Esa distinción claramente está, pero la distinción es mucho más profunda. La diferencia es entre la justicia humana, que en general es retributiva y punitiva, y la justicia del reino, que es salvífica, restauradora, regeneradora y que genera nuevos mundos. Entonces, los que sufren buscando aquella justicia del reino, los que sufren por sostener aquella justicia del reino, los que sufren por vivirla y por intentar vivirla en sus comunidades y expandirla lo más anchamente posible en la sociedad que los rodea, esos están sufriendo por causa de Jesús. Y los que sufren por causa de Jesús, persecución, difamación, agresiones, deben sentirse dichosos. De manera que esta es una bienaventuranza que nos habla de la felicidad de los perseguidos, de la felicidad de las minorías, ¿no es cierto? Aquí aparece una clara implicación. ¿Cuál es esa clara implicación? Si estos seguidores de Jesús están siendo perseguidos, es porque son una minoría. Porque hay un poder exterior a ellos, superior a ellos en este mundo, que quizás es el poder del Estado, quizás es el poder de una sociedad hostil al mensaje cristiano y a la justicia del reino y al nombre de Jesús. Y entonces ese poder, quienes ejercen el poder de los tribunales, el poder de las armas, el poder fáctico, persiguen a esta iglesia, que entonces, de ella no se nos habla mucho, pero podemos implicar un par de cuestiones de esta iglesia. Es una iglesia débil, es una iglesia sin recursos, es una iglesia sin poder, es una iglesia sin los signos mundanos de la fuerza. Es una iglesia, diría Gianni Vattimo, y voy a robarle para este mensaje su concepto, es una iglesia en estado de kenosis, en estado de despojamiento. Es una iglesia que ha decidido seguir al crucificado, al Gólgota, ha decidido tomar la cruz y seguir a Jesús, y ha asumido ese despojamiento en el mundo como una bendición y como una oportunidad. Qué tremendo, ¿no es cierto? Qué tremendo que Jesús nos diga, cuando no somos tenidos en cuenta, cuando no somos populares, cuando nuestras ideas no son las más promovidas por los medios, por los estamentos oficiales, por la política, que tenemos que ser dichosos, que tenemos que sentirnos felices. ¿Cuáles serían las razones para esta felicidad? Bueno, aquí Jesús nos menciona un par, ¿no es cierto? La primera es que el reino de los cielos nos pertenece. Estamos usando las armas del reino, estamos promoviendo la justicia del reino, estamos hablando del rey, estamos bien, estamos en el reino. El reino nos pertenece porque lo hemos llegado a comprender, nos damos cuenta de qué va la cosa cuando uno se vuelve seguidor de Jesús, y entonces el reino está acá. Estamos en estado de reino. Y la segunda razón que se da en la repetición, ¿no es cierto?, en los versículos 11 y 12, aparece el tema de la recompensa. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Y ahí aparecen dos elementos, ¿no es cierto? Por un lado, el júbilo. Fíjense que Jesús insiste con las imágenes de felicitación, de felicidad.
el júbilo, la alegría. ¿Por qué? Porque hay recompensa, porque hay galardón, porque hay premio para aquel que lucha por la justicia del reino, que lucha por el nombre de Jesús y que sufre por hacerlo. Hay un galardón, el único galardón que realmente vale la pena, que es ser galardonados por Jesús, es ser galardonados por el Rey, con ese simbólico buen siervo y fiel. Y la segunda razón para alegrarse es que nos sentimos identificados con los profetas. Nos sentimos identificados con esos hombres y mujeres de Dios que levantaron la voz en momentos horribles del pueblo de Dios, en momentos contradictorios del pueblo de Dios, en momentos totalmente antagónicos. Sin embargo, ellos se levantaron y fueron la voz de Dios. Inclusive al profeta Ezequiel, el Señor le tiene que decir: mirá, la verdad que no te van a escuchar, no te van a dar bolilla, pero yo quiero que vos salgas y prediques y te muestres como profeta mío, porque entonces nadie podrá decir que no hubo profeta en Israel. Yo levanté profeta, yo puse mi voz, yo llevé mi palabra. Qué tremendo orgullo sentirnos identificados con los profetas, sentirnos que somos una iglesia profética, que somos una iglesia que cumple su rol de iglesia, que entiende su misión y la lleva a cabo en medio de adversidad, en medio de contradicción, en una relación agonal con el mundo, en una relación agónica con el Estado. Está claro por este texto y por muchos otros textos de las Escrituras que nunca iglesia, Estado y sociedad se van a alinear. La iglesia de Jesucristo con el Estado y con la sociedad solo serán alineadas por el Señor cuando reúna todas las cosas, pero no en este plano. Y no es tarea nuestra alinearlas, no es tarea nuestra alinear al Estado, la sociedad y la iglesia, sino que es tarea nuestra ejercer la libertad de ser una comunidad profética que se goza de poder ser testigos de la justicia y testigos del Rey. Con esta bienaventuranza Jesús nos obliga a repensar nuestro lugar en el mundo. Como individuos que creemos en Jesús y nos identificamos con Él, como comunidades de fe que caminamos juntos tratando de llevar adelante la justicia del reino de Dios en nuestro mundo. Nos obliga a repensar y a quizás dejar de lado viejas ilusiones, despertar de un sueño, ¿no?, que el cristianismo tuvo por miles de años. Desde el siglo IV para acá y hasta no hace mucho tiempo, el cristianismo se había colocado en el centro de la escena, aliado al poder o teniendo él mismo el poder. Estaba lleno de obligaciones, responsabilidades, y en esos tiempos en que debía cumplir esas obligaciones y responsabilidades que no le eran específicas, fue cuando más le costó dar un testimonio sano, poderoso, eficaz de la persona de Jesucristo y de la justicia del reino. A mí me asombra porque pensamos en esos años con tanta melancolía, con tanta añoranza. Ahora somos libres. Somos libres como iglesia y como cristianos para vivir nuestra fe en el mundo. Un mundo que va a tender a no tenernos en cuenta, o como Jesús ya nos previene aquí, directamente nos va a ser hostil y en ocasiones vamos a ser perseguidos, denostados, difamados. Nos duele eso, porque quisiéramos ser reconocidos, aplaudidos, nuestro propio ego y el ego que tenemos por la comunidad a la que pertenecemos, la iglesia local y no solo la local,
nos hace desear que nos reconozcan, que nos den un premio, que digan qué buenos estos cristianos, qué cosas buenas están haciendo. Por alguna razón nos gusta eso. Pero Jesús aquí nos advierte y nos clarifica nuestro lugar en el mundo. No estamos en el mundo para ser premiados por el mundo o destacados. No estamos en el mundo para asociarnos con los poderes fácticos del turno. Estamos en el mundo para sostener la justicia salvífica, restauradora, transformadora del reino de Dios. Estamos en el mundo para dar testimonio de la persona de Jesucristo. Y frente a esto, ¿qué tenemos que hacer? Escondernos, como la iglesia también hizo muchas veces, ¿no? Cuando el mundo le fue hostil, la iglesia se escondió. Tratar de tomar el poder para desde allí volver a impulsar los valores cristianos en la sociedad. Algunos lo están intentando, no solo aquí, sino en otros países del mundo. Jesús parece proponernos acá un camino intermedio. Una iglesia que no oculta su mensaje, que no oculta su presencia en el mundo, que no se parapeta detrás de los muros, pero que no espera que en ese salir afuera encuentre un mundo amigable con sus valores, con sus principios, con su perspectiva, sino más bien Jesús espera que vamos a encontrar hostilidad, como la encontraron los profetas, a los cuales se referencia aquí, como la encontró él mismo, ¿no es cierto? Y ese sentirnos despojados en el mundo es la kenosis que tenemos que enfrentar todos nosotros. Cuando Jesús nos llama y nos dice, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz como yo tomé la mía y sígame. Haga su propio desprendimiento, su propia kenosis, su propio vaciamiento, sin ambiciones de poder ni de influencia en el mundo en el sentido mundano de la palabra, pero con la profunda influencia, la conmovedora influencia que tiene una iglesia que se vuelve profética, que tiene un cristiano que vuelve su vida una vida profética. Y ese es el desafío que nos deja esta bienaventuranza. Noten que Jesús contempla esa situación de adversidad y esa situación de hostilidad bajo la mirada del gozo, del júbilo, de la alegría, de la felicitación. No la mira contemplándola con pena, con remordimiento, con angustia, con tristeza, con melancolía por los mejores tiempos, sino que la contempla con la alegría del que sabe que es libre para seguir al reino, del que sabe que ha tomado una decisión y ahora es libre para que junto a su comunidad construyamos el pedazo de reino que la iglesia es capaz de construir en este mundo mientras esperamos la llegada del Rey. Entonces miren qué tremendo desafío nos deja en una sociedad que nos es muchas veces adversa o indiferente, este desafío precioso de Jesús. No escondernos tras los muros, no necesariamente convertirnos en una minoría intensa que lo que quiere es tomar el poder para imponer su ética y su manera de vivir y de pensar a toda la sociedad, sino una iglesia profética, testimonial, transformadora. Si llevamos la justicia del reino a nuestra práctica cotidiana, si llevamos nuestra justicia del reino a nuestros proyectos, si llevamos la justicia del reino a las relaciones más significativas que tenemos nosotros como personas y la iglesia como comunidad, vamos a ser una iglesia transformadora. Y vamos a ser una iglesia que se puede alegrar y gozar, puede sentir júbilo en la hostilidad y en la adversidad. Quiero saludarles, bendecirles, agradecerles este tiempo para compartir la palabra de Dios. Sé que ustedes tienen un profundo llamado a esta mirada en su ministerio, en su enfoque, en su búsqueda pastoral. Y simplemente esta palabra es para alentarlos
porque hay galardón en Dios para quien levanta el testimonio de Jesucristo y del reino de Dios. Dios les bendiga.